nos vamos a las noticias de San Diego y es que el ex alcalde de Los Ángeles, Antonio Villarraigosa, anunció el martes su candidatura para gobernador de California en el 2026, destacando la necesidad de que alguien dispuesto a tomar decisiones difíciles e impopulares. Villarraigosa afirmó su disposición a oponerse a la traición del Partido del Sacramento y subrayó su historial de abordar temas difíciles. Bueno, eso es lo que se está viviendo en San Diego y quiero, ya que estamos en el tema binacional, se encuentra conmigo Mario López, él es el presidente de Border Group y sus temas principales, pues obviamente es especialista en asuntos binacionales de la agenda México con Estados Unidos, sobre todo porque se está viviendo un proceso electoral en Estados Unidos y en México ya lo vivimos. Mario, muchísimas gracias por atendernos, muchísimas gracias por levantarte temprano, porque fíjate cómo se está desarrollando este tema de quién va a ser el presidente de la Unión Americana, porque va a tener impacto en México. ¿Cómo miras las elecciones? Correcto, muchas gracias y buenos días. Yo creo que todo el mundo está ansioso y está preocupado por saber cómo quedará esta definición de estas elecciones. Ha sido un proceso largo, ha sido un proceso pues donde han sucedido cosas que jamás hubiéramos pensado, como el atentado, el asesinato al candidato Trump. Creo que eso fue, y luego justo unos días antes de la convención republicana. Es muy importante ver que aún con todo lo que ha sucedido y con la renuncia o la dimisión del presidente Biden de la candidatura, lo cual era algo que se había esperado después de ese debate tan lamentable donde se vio que de plano pues las facultades ya no eran las necesarias para los siguientes 4 años. Entonces creo que ha sido, ahora sí como dicen, de película el proceso electoral. Todavía faltan muchos meses y bueno, a la expectativa de que aún con estos cambios, técnicamente según las encuestas, están empatados el Partido Demócrata y Republicano a nivel técnico, aún con la candidatura de la ahora aspirante Harris, que es la vicepresidenta de Estados Unidos, seguimos empatados, lo cual pues esto no se ha definido ni decidido todavía. Oye, pero miramos, en Estados Unidos la gente se puede registrar para votar. Aún están a tiempo, digo, para que el electorado pudiera ir. Yo me quiero registrar porque quiero ser parte de este proceso. ¿Cómo está? ¿Ahí hasta cuándo tienen y por qué tan importante? Sí, es muy importante lo que mencionas, sobre todo para nuestros paisanos y la comunidad latina. La participación y el voto latino es clave y se ha venido aumentando en las últimas elecciones. Y siempre tenemos un tema de que hay mucha gente que lleva muchos años en Estados Unidos, de que es ciudadano, de que califica para votar, pero la votación no es en automático. Tienes que hacer un proceso de registrarte y darte de alta para votar. Es muy importante de que quienes nos escuchan, sus familiares, inclusive los mexicanos que están que son de origen americano, que están fuera del país, se registren para votar y participen. Votar en Estados Unidos es muy sencillo comparado con otros países. Allá no se requiere una tarjeta de elector, se puede votar por correo, hay mucha facilidad para el voto y es muy importante que los mexicoamericanos y sobre todo la comunidad latina participe en las elecciones, independientemente de por quién vote, pero sí es importante de que participemos. ¿Quién es más conveniente, sobre todo en temas migratorios? Digo, los republicanos son un poco más, polarizan el discurso. Sin embargo, lo que me comentan mexicoamericanos que dicen es que cuando ellos han ganado nos ha ido mejor. El demócrata dicen, sí es amable con nosotros, pero sí crean medidas para que de alguna manera la migración sea legal y está como un poco más difícil llegar a Estados Unidos en el tema de asilo. ¿Qué es lo que más le pudiera convenir a la población? Qué importante este comentario, ¿no? Porque todo mundo, la mayoría de las personas, votamos en función de nuestros intereses individuales, ¿no? De cómo pensamos que nos va a ir, digamos, en la feria. Y sí, como bien mencionas, el Partido Demócrata ha sido un partido que ha apoyado el tema de la reforma migratoria, por ejemplo. Recordemos, más de 10 millones de indocumentados, la mayoría mexicanos, pero hay de todo el mundo en Estados Unidos. Y los demócratas ha sido el partido que han intentado darle oportunidades a los migrantes. Recordemos que durante la administración del presidente Obama se impulsó mucho y se les dio oportunidades a los Dreamers. Los Dreamers fue el nombre que se le dio
a los jóvenes indocumentados, a los menores de edad, que ellos pues no decidieron migrar, ¿verdad? Sus papás fueron los que decidieron y estaban teniendo problemas para acceder a la educación. Entonces, por ejemplo, se les dio oportunidades de quedarse en el país, de regularizar su estatus migratorio siendo estudiantes. Entonces, este es un tema principal en el que el candidato Trump ha unificado su partido detrás de él, porque él, como sabemos, apoya las fronteras cerradas, ¿no? Close down the border, build the wall. Es decir, inclusive sus rallies corean alrededor del cierre de la frontera y de la construcción de un muro. Ahora, como tú dijiste muy bien, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Creo que hubo medidas del presidente Trump en su momento que le terminaron beneficiando mucho a México. Por ejemplo, las medidas en contra de China. Estados Unidos ha tomado medidas para detener el crecimiento de China y la dominancia del mundo de China, y eso terminó teniendo un efecto secundario en México, positivo, porque ahora, con lo complicado que es el tema de negocios y comercio entre China y Estados Unidos, están llegando inversiones nuevas a México, buscando México como el trampolín hacia Estados Unidos. Ese es el famoso fenómeno del nearshoring o el friendshoring que se ha venido mencionando, y eso es una consecuencia, creo que no intencional, del presidente Trump. Entonces creo que sí es importante ver en cada candidato, si es por alcalde, que tenemos elecciones también locales, si es por regidores, si es por asambleístas o senadores, no nomás la presidencia, buscar quiénes son los candidatos que están a favor de nuestros valores y de las medidas que nos interesan. Oye, hablando de esto de pues, las políticas de Donald Trump, hay que recordar esta parte de que Elon Musk dijo que pararía un poco la construcción de la planta de Tesla allá en el estado de Nuevo León por los posibles aranceles que le pudiera dar el presidente Trump. ¿Cómo miras tú esta parte de que dice, me espero porque quiero saber qué va a pasar? Sí, sin duda, y aquí lo estamos viendo en Baja California, que somos un estado receptor de inversión extranjera directa. Se están deteniendo muchas decisiones en términos económicos, en términos empresariales, hasta tener una definición clara de quién va a ganar. Porque, como bien mencionas, la incertidumbre política que estamos viviendo en Estados Unidos genera incertidumbre económica. Entonces habrá muchas decisiones de inversión que se van a detener o van a bajar el ritmo hasta que no haya una definición. Sin duda, Elon Musk ha sido es una figura controversial, además de ser un gran emprendedor y empresario, entra al escenario de la discusión pública y de la política de vez en cuando. Se hizo famoso su comentario en estas semanas porque él había prometido $45 millones mensuales que iba a donar al Super PAC, que es esta agrupación política que apoya al presidente Trump, para impulsar su candidatura, porque él lo apoya, y al final ya se hizo para atrás, ¿no? Dijo, bueno, siempre no, pero en su momento genera controversia, genera opinión pública, y creo que es una persona, además de que es dueño de redes sociales, que ha sabido cómo utilizar eso a favor de sus proyectos, ¿no? Esperemos que el proyecto de Nuevo León siga adelante. Es un proyecto importantísimo para el país y sobre todo es un proyecto que va a promover, esperemos, mucho más el uso de carros eléctricos en México, donde somos un país muy grande, somos un país que tiene mucho potencial en el tema de la transición energética y sobre todo en el tema de la movilidad, y apenas estamos empezando. Tú lo puedes ver aquí en Baja California, donde estamos pegados al estado más rico del mundo, donde ya tienen más avance en términos de vehículos eléctricos, y apenas el tema de cargadores, el tema de autos eléctricos apenas inicia en Baja California. Entonces creo que es importante esa inversión y ojalá se tenga una definición clara para que empiece la obra. Entonces sí genera cierta incertidumbre en el sector, en las empresas, es decir, me van a poner un arancel, a lo mejor no es factible que llegue Trump. Sí, a final de cuentas sí trae la agenda política, no nada más del electorado, sino de las empresas. Sí, muchísimo. Y bueno, y durante la época del presidente Trump se tomaron medidas que sí impulsaron la economía, se bajaron los intereses, se bajaron
ciertas medidas que facilitaron el comercio y facilitaron la inversión de capital. Yo creo que el sector privado de Estados Unidos le fue muy bien con Trump y está la expectativa de que él pueda regresar. Ahora, tenemos que ser muy claros, y esto es importante, que el presidente Biden ha hecho buenas medidas, ha tomado, porque le tocó la pandemia y la pospandemia. Tenemos que recordar y juzgar sus acciones en función del momento que le tocó vivir junto con él, las decisiones que tuvo que tomar Estados Unidos saliendo de la pandemia, y tomó medidas importantes que han ayudado a la economía y que han ayudado a tener una estabilidad en el crecimiento económico, y eso es muy importante tomarlo en cuenta a la hora de decidir, porque si bien los republicanos son más pro-business, digamos, en sus política y en su comunicación, no nos ha ido mal con el presidente Biden. Y en el escenario, ya vimos el escenario Trump, escenario Kamala, ¿no? Con la presidenta electa Claudia Sheinbaum, Kamala Harris. ¿Lo ves factible? Fíjate que eso es algo, qué bueno que lo mencionas, es algo que yo creo que se tiene que comentar en México y analizar. Siempre creo que es mejor tener políticas trabajando juntas, lo hemos visto en otras ocasiones. Kamala Harris, recordemos que es de California, conoce bien el estado, fue fiscal del estado de California, es de un estado fronterizo, de un estado que está interdependiente en la economía, de un estado mayoritariamente latino. Yo creo que para México sería importante y sería una forma de crear mejores relaciones si tuviéramos una presidenta Harris con una presidenta Claudia Sheinbaum. El presidente Trump tuvo una muy buena relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente Andrés Manuel ha expresado en varias ocasiones su amistad, su respeto, su admiración por Trump. Creo que la relación del presidente Andrés Manuel con el presidente Biden fue positiva, pero no fue tan natural, digamos, como lo fue con el presidente Trump. Y bueno, yo creo que en México sí estamos a la expectativa a nivel del gobierno en transición, que estará entrando próximamente, de quién será con quien le tocará trabajar. Y bueno, lo bueno es que hay claridad de que son dos personas ahora, y yo creo que hay mucha expectativa del gobierno de transición de que con ambos se tiene que construir una nueva agenda de Estados Unidos-México, sobre todo a la luz de la revisión del tratado USMCA, que se revisará en el 2026. Eso es un tema importantísimo que en otra ocasión debemos de platicar, porque en la próxima semana, porque es muy importante que México tenga claridad y los sectores económicos de los riesgos y oportunidades que puede haber en la revisión del tratado. Bueno, Mario López, quedan muchos temas pendientes, sobre todo por esta elección, los tratados internacionales que se tengan que rehacer con el próximo presidente de los Estados Unidos. Agradecemos mucho que nos visites y bueno, la próxima semana ahí nos pudieras platicar más sobre este importante tema. Muchísimas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias y buen día.